Buenas noches y bienvenidos a este directo de Fan Real Murcia, con el que hoy estamos aquí con Antonio Martínez, Pedro Vidal, Alberto Heredia, ahí enseñando su tacita Fan Real Murcia. Y bueno, antes que nada, estamos empezando con mucha fuerza porque Bartolo33 ha dejado esa suscripción con ese Prime. Ya llevaba 7 meses suscrito al canal, así que darle las gracias a Bartolo, se va a ahorrar la publicidad, apoya al canal y al resto, pues echarle un vistazo a ver si tenéis el Prime y si queréis dejarlo, bienvenido sea. Dicho esto, noche de domingo 20 de julio y esta mañana hemos dicho, ¿por qué no un directo? Porque es que es lo que dice Sito, ¿no? Hay mono de que empieza la temporada, este fin de semana ya el primer partido de pretemporada y un fin de semana muy caliente con buenos fichajes, o al menos con fichajes, ahora hablaremos si son buenos o no, y con ganas de comentar la actualidad del Real Murcia porque queda bastante poco. A ver, vamos con los debates que se abren en redes sociales, que también queremos trasladarlos aquí. Vamos a empezar por lo último. Ha llegado Alex Schalk, que Pedro Vidal sabe decirlo mejor que yo, que ha escuchado como lo dice un comentarista holandés, ¿no, Pedro? ¿Cómo es? Sí, bueno, me he puesto a mirar vídeos esta tarde y supuestamente es Salk, más o menos, o sea que luego llegará el jugador y dirá que así no se dice, pero bueno, yo es lo que he escuchado a un comentarista que algo sabría, así que... Nos falta un poquito de holandés, pero bueno, por empezar entrando en materia, hoy Salk, ayer Ekain, valoraciones de ambos fichajes, Antonio, tú mismo, teniendo en cuenta que sin verlo, al menos por lo menos es Salk, parece que pueden jugar incluso los dos en la misma posición. Sí, a ver, son delanteros que pueden jugar más Espera, como segunda Antonio, punta que... creo que Dime, ahora se te ha ido el audio. Prueba a meter y sacar el micrófono, que creo un que segundo. se escucha ahí como ahora reconectamos con Antonio, pero no del directo. A ver si ahora le tira bien. Ahora no se te escucha directamente. O si no, salte a la llamada y vuelve a entrar y así no falla. Pero Alberto, cuéntanos tú mientras qué crees bueno, que buscan con estos jugadores, porque es verdad que los dos pueden jugar, parece, delantero de media punta, son perfiles similares, pero ninguno es el killer que todos pensábamos. Pues empezando por orden cronológico, por el fichaje de Caín, es un jugador que viene de segunda división, viene de un equipo como el Racing, un equipo potente que está luchando por el ascenso a primera los últimos años. Y si bien es cierto que no es un jugador goleador, ni mucho menos, sí que me parece un jugador ideal para una media punta yo las veces que le he visto, lo he visto ahí en la posición un poco de segunda punta, no llegando a ser referencia, pero a mí lo que más me gusta de Caín es la agresividad que tiene en la presión. Es un tío que no ahorra un esfuerzo, que lo da todo, y yo creo que lo buscarán complementar con un delantero goleador, que cosas del destino y del tiempo, casualidad que ha ido esta mañana de domingo a las 12 tempranico. O sea que lo que no miento, y creo que hablo por los cuatro, si no me equivoco, hemos visto pocos partidos completos del jugador holandés, pero lo que sí que es verdad que viendo sus datos y viendo los equipos en los que ha estado, equipos potentes de primeras divisiones y tal, es un tío que tiene gol. A mí físicamente, os lo dije ya cuando empezó a sonar, me recuerda un poco, salvando todas las diferencias del mundo, a Víctor Curto, un jugador así menudo, con gol. Los movimientos que le he podido ver es un tío que en espacio corto parece que tiene esa chispa diferencial en los últimos metros, y me parece un fichaje interesante que se puede complementar con un futuro posible fichaje de otro delantero que ya no es sub-23. Antonio, cuéntanos a ver si ahora te escuchamos mejor. ¿Me escucháis ahora? Ahora perfecto. Pues nada, sí, más o menos lo que ha dicho Alberto. Básicamente hemos fichado quizá a un segunda punta y a un jugador que puede jugar con media punta y segunda punta. Quizá ambos pueden jugar en ese esquema como un 9, pero yo creo que no son 9 puros ninguno de los dos. Les gusta más tener pues ese espacio de justo detrás del punta para poder crear, para poder presionar en el caso de Gain, para poder crear en el caso de Schalke. Y bueno, al final
creo que son dos muy buenos fichajes, dos fichajes que si hay algo que son jugadores contratados que han demostrado con números, sobre todo Schalke, con números goleadores, que es un jugador que siempre tiene esa calidad, como dice Alberto, de los últimos metros. Y luego Caín, pues lo conoce muy bien, Goiría, lo conoce muy bien Echeverría, son jugadores que yo creo que vienen a sumar mucho al equipo, sin obviar que creo que, y yo creo que coincidimos también todos, que hace falta la figura de un 9 un poco más de referencia. Necesitamos un 9 de referencia, y que parece que no va a ser Cadorini, porque parece ser que va a salir cedido probablemente, es lo que parece a juzgar por estos dos fichajes. Pedro, te pregunto a ti también, lo comentábamos antes justo de encender directo, el Schalke, como se diga, es un delantero que al final es veterano, pero quiero decir, ha tenido su buena trayectoria en esos años, ha jugado incluso como anécdota el antiguo Mundial de Clubes, ganó la Champions asiática, quiero decir, no es un pierna, y habrá que ver, ¿no, Pedro? O sea, ¿qué te puede aportar? Porque el Real Murcia, cuando no está acostumbrado a fichar holandeses, y imagino yo que se viene por algo. Sí, bueno, también jugó en el Ross County, donde ganó la Copa de la Liga Escocesa, y lo que tú dices, participó en el Mundial de Clubes en 3 partidos, uno de ellos contra el City, en el otro justo Marco Eli ganó el Urawa Reds ese partido, o sea que viene con una buena trayectoria detrás. Y a mí lo que me ha gustado, al menos de lo que he visto de él, ha sido, o sea, o al menos me ha dado la sensación de que tiene buen control de balón, que tiene también esa capacidad de pase en línea de 3/4, lo cual yo creo que puede ser muy decisivo en ocasiones. Y luego que al primer toque parece que tiene un poco ese olfato de gol, o sea que aparte de esto, el Real Murcia con estos dos fichajes gana, bueno, sobre todo un poquito más, en este caso con Schalke, cierta polivalencia, porque también puede caer más a banda, un poco más libertad de movimientos, y pues con Ekain en la media punta, pues otra posición más que puede competir ahí con Juan Carlos Real, por ejemplo, o luego hace un Palver o incluso hasta Pedro León, o sea que en parte gana bastantes efectivos y con variedad, o sea que está bastante bien. Luego, por cierto, Sal también es un delantero bajito, 1,71, que se le ve veloz y ágil, o sea que yo creo que buen fichaje, y eso, aparte con trayectoria, y que, bueno, si ha ganado la Liga de Campeones de Asia, tampoco es que sea un jugador que no tenga piernas, vamos a decir. Me hace gracia en el chat porque, joder, estamos aquí cada uno comparando, es normal, o sea, no hemos visto a este jugador. Microbio99 dice que, salvando las distancias, muy David Villa. A ver, te voy a decir una cosa, o sea, claro, salvando muchas distancias, pero yo le he visto movimientos que, obviamente, si tiene 32 años y creo que he leído por el chat que va a cumplir 33 en breve, no me lo imagino que ha ido a banda, pero en su juventud, de hecho, en Transfermarkt dice que puede jugar los dos extremos, y le he visto, como decía Alberto, movimientos, o sea, bastante, no sé, que pica muy bien al espacio. Tiene también como el Ekain, no sé si habéis visto un gol de Ekain, bueno, no es gol, perdón, es al larguero, que va a presionar al portero, el portero saca, le da en la espalda, creo, y casi entra, le da al larguero. O sea, quiero decir, son delanteros que mira, que al final, pues aquí se pelea mucho, y cuando preguntaban la gente del Real Murcia, gente del Racing, y fíjate que Caín ha jugado muy poco este año, le decían que lo que más le gustaba es que se dejaba la vida. Y yo creo que eso aquí en Murcia tiene mucho, mucho ganado. Mira, aquí ponemos... Mira, bueno, o sea, no es comparación, pero me refiero, por ejemplo, con Benito, creo que le ha beneficiado mucho eso y que la afición se lo ha reconocido. Pues así es, yo creo que falta, o sea, hay trabajo por todos lados. Mira, así está quedando la plantilla. Me gusta porque al final cada uno va haciendo sus suposiciones. En el chat decía Sito que cree que, no sé si incluso los dos brasileños que van a salir cedidos, lo de Palmer habrá que verlo. ¿Cómo estáis viendo el equipo, Antonio? O sea, es verdad que tenemos eso, lo que decía, hay mucha sobrecarga en la media punta. No sé, porque claro, hay que ver el rol de Pedro León, y luego tenemos tantos jugadores que a veces esto se dice como malo, pero yo esta vez creo que lo considero bueno, tan polivalentes, que habrá que ver si Schalke o Ekain juegan de delantero, si Benito juega en banda, si Pedro León juega de media punta o en banda, si Juan Carlos Real juega más adelante o más atrás, y si Mollita donde juegan, Palmer. O sea, que ahí tienes un bendito problema que cualquiera te puede jugar casi en cualquier posición.
Correcto, tenemos ahí parece que se está creando sobre todo jugadores contratados, es lo que hemos fichado hasta ahora y es bastante importante. Sabemos que en el lateral izquierdo a Guedes le han dicho que va a salir, así que va a venir otro, probablemente sea, están negociando con Ian Forns, eso lo sabe todo el mundo, y veremos a ver, que pues sería muy importante porque ocuparía ficha sub-23 y viendo esta plantilla, yo creo que lo que más imperiosamente falta ahora mismo, después de haber fichado dos delanteros que sí que no son 9 puros, yo creo que lo más falta es la figura de un jugador de un 5, un ancla, tipo Iriarte el año pasado, que sea ese jugador que juegue saliendo desde atrás, y además que ya sabemos que en el estilo de juego de Echeverría es muy importante un jugador que tenga esa capacidad de meterse entre centrales para sacar el balón y también para tener esa basculación de Polonia, o sea, de Polonia, estaba leyendo lo de Iriarte, esa basculación hacia atrás, que haga que compense mucho el equipo. Así que yo creo que con un 5, un delantero más, y luego veremos en la defensa la reestructuración que hacen, yo creo que podríamos, 5 a lo mejor traen quizá un senior y a un sub-23, que sería lo idóneo, yo creo, desde mi punto de vista, aunque Palmer también puede llegar a jugar ahí, pero no es su posición pura. Así que yo creo que de momento se ve muy bien, o sea, lejos de Zeka o Schalke son un poco más arriesgados porque no son de aquí, vienen de otro fútbol completamente distinto, pero un Moguita, un Cristo, son muy buenos jugadores, un Ekain, estamos hablando de jugadores contratados y de top para esta categoría. Yo, por seguir, y antes de que se me olvide, decía hoy Echeverría en la buena entrevista, la verdad, que le han hecho en La Verdad, que decía que una de las claves por las que ha venido es que el Real Murcia tenía prácticamente la plantilla bastante avanzada. Quiero decir que eso a él le ha gustado, o sea, el hecho de venir y decir, vale, tengo no sé cuántos jugadores, voy a partir con ellos, y si os estáis dando cuenta, se está avanzando de una forma increíble, o sea, es que al final... Y de hecho, según si miramos las cifras más allá de la salida y entradas que pueda haber, dijeron plantilla de 21-22 y ahora mismo hay 21 fichas. Es verdad que va a haber movimientos, pero ahora mismo con lo que hay numéricamente se podría salir a competir este año. Claro, porque Alberto, o sea, tú decías lo de Flatbush, que ojalá, porque sería, pero yo creo que va a ser una opción de mitad de agosto en adelante si me apures. Y Amfor sería increíble, porque además es sub-23. Sí, no sé. A ver, de atrás adelante, fichajes, portero sub-23, contamos con la salida de Cadete y la entrada de un jugador sub-23 que ahí ganaría una ficha senior. Se habla de la posible salida de Sabelji, que ahí tendría que venir otro senior, sería senior por senior, o sea que seguiríamos con una ficha libre. Imagino que vendrá otro central sub-23. Si no hay salida de Vicente Díez en la defensa, cerrada con esos movimientos. Lo que dice Antonio en el centro del campo, según... Porque claro, si se queda Juan Carlos Real, que yo creo que se va a quedar, tiene para la media punta a Esgaín y a Juan Carlos, y en el doble pivote tendría a Isi, a Mollita y a Valver, que hay que ver la pretemporada donde los pone. A Cadorini lo cede y tiene una ficha libre para el centrocampista, claro, el 5 que necesita. Para el pivote. Y puede ser que ahí a lo mejor venga otro sub-23. Yo creo que haría falta un sub-23, un centrocampista más 5, como tú has dicho, aparte de ese senior. Y yo fíjate que el extremo izquierdo, si no está el electoral, está cerrado. Y el extremo derecho, si acaba viniendo Flacu y saliendo Cadorini, como dices, yo creo que Pedro Benito lo vamos a ver mucho de extremo derecho. Pienso igual. Pienso igual. Yo lo del extremo derecho, de verdad, si no sale Toral, creo que los extremos los tenemos cerrados. Me parecería que a mejor el derecho, a falta de ver a Zeka, se te queda un poco con la incógnita de porque Pedro León, Zeka, Pedro Benito. Bueno, pues puede estar bien, pero no hay ninguna certeza como Busto. Pero no está mal. Pedro, te quiero preguntar a ti el tema de... Se viene hablando mucho, se lo quería también preguntar a Alberto, pero bueno, lo ha dicho un poco por encima. Se viene hablando mucho que en su etapa en el Tenerife Echeverría no contó mucho con Real. Por ahí ha salido alguna entrevista en la que parece que Real no hubo mucho feeling entre ambos. No sé tú qué piensas de Juan Carlos Real, porque hay que recordar, tiene contrato para 2 años y como yo siempre digo que al final nos puede gustar más o menos, pero las cifras de Juan Carlos Real están ahí.
no sé qué harías tú o cómo colocarías tú, porque la gente dice, tenemos 3 mediapuntas y si me apuras con Pedro León, 4. No sé si ves alguno más en la delantera, si ves a Juan Carlos Real fuera, ¿cómo lo ves tú? Te refieres del mediocentro para Sí, arriba, ¿no? exacto. Bueno, al final eso son etapas. Es verdad que en este caso pues ya tienes a Ekaí, pero es lo que tú comentabas. Yo creo que con las cifras que ha hecho Juan Carlos Real a lo largo de la temporada, aunque al final parecía que no estaba tanto con esa chispa, creo que se ha ganado para seguir un año más, pero esta vez es que además va a tener competencia con Ekaí y si me apuras hasta con alguno más, entonces es bueno tenerlo, sobre todo pues para esa profundidad de banquillo, pues, si se te resfría alguno tienes pues esas ventajas de contar con más jugadores en esa posición y yo creo que de ahí para arriba pues a ver, puedes tirar a Benito a la banda si es lo que comentáis, si no llega un extremo más, que ahora mismo a priori podría no llegar perfectamente y contar con Benito en banda, luego arriba puedes poner a Sal, a un posible Flaccus si llega y pues no sé, a lo mejor otro delantero, depende también de qué se quiera hacer con la salida de Cabrini, si al final se va, que tiene la pinta, así que eso, tiene buenas alternativas y luego yo creo que con Bustos y Toral, o sea, es que no necesitas a nadie más en esa posición. Y como veis el tema... Riquelme, Sí, que así que para complementar un poco, que tú miras la imagen y a mí se me queda la sensación de que son perfiles, a falta de X delantero referencia que ahora mismo podría ser Scadorini en vez de Flacu, se me queda la sensación de que son perfiles muy complementarios. En plan, en el extremo izquierdo tienes a Torás, que es un extremo diestro, pero también tienes a Bustos, que es un extremo zurdo. En la derecha igual, a Pedro León, que si bien físicamente no está... Yo, por ejemplo, no termino... Confiaba en él este año como media punta y no me ha terminado de gustar. Lo sigo viendo en el extremo, a ver si físicamente le acompaña, pero tienes, si te falla Pedro León, tienes a Pedro Benito y a Zega, que es zurdo. Y arriba tienes a Cadorini, lo puedes poner con un Juan Carlos Real, que se aproveche más de esos movimientos, pero también puedes juntar a Caín y a Sal, que le dan esa agresividad al equipo, no sé, de perfil, ya no de cantidad, sino de perfiles, los veo más complementarios que el año pasado. Y luego la cuestión es que si Zeka, por ejemplo, acaba siendo un pepino, podrías contar con la tranquilidad arriba ya de tener 3 delanteros, pues ya sea una posible llegada de Flaccus, Benito, o sea, bueno, Sal y alguno, o sea, esos 3, entonces no está nada mal. Porque, ¿cómo veis? O sea, hoy salía, salía, ayer Ángel García decía, bueno, o sea, a ver, que al final tampoco dijo que el Murcia ha hecho una oferta por Flaccus, pero que como que están ahí, por si Flaccus sale. De hecho, ayer no tenía nada que hacer y me vi un poco el partido, la primera parte, entre el Castellón-Valencia y creo que el delantero del Castellón se llama Cámara o Camará, creo que es. Ese tío buenísimo. O sea, Flaccus a nosotros nos encanta, pero dudo que le quite el puesto a ese tío. Parece que el Murcia, lo que dijo Ángel García, es que está ahí al acecho, ¿no? Entonces, Antonio, yo no sé, vale, porque hoy salía una noticia de un periódico que yo imagino que a ver, que no suene mal, pero yo creo que no está muy puesto, o sea, porque el Murcia yo veo imposible que haga una oferta de 1 millón de euros estando en segunda red o en primera red, o sea, eso es inviable. Otra cosa es que hagamos otra vez lo mismo de cesión y si subimos opción de compra, pero no sé cómo veis la opción partiendo de la base de que yo creo que solo puede llegar cedido. Sí, yo creo que también. Yo veo una auténtica locura pagar 1 millón de euros en esta categoría por cualquier jugador. Creo que sería contraproducente para el éxito financiero que hemos tenido, por ejemplo, este último año teniendo superávit del equipo, y también sería muy contraproducente porque al final estás como rompiendo un poco el mercado y al final, si del resto de equipos ven que tú estás pagando 1 millón por Flaccus, a lo mejor te van a pedir incluso más o los jugadores van a decir, venga, pues mejorame el contrato, etcétera, etcétera. Yo veo muy bien esa fórmula de cesión y luego con opción de compra. Ya veremos si subimos, si se ejecuta la opción o no. Y sería lo idóneo. Veremos a ver si el Castellón, que ha recibido, que se ha gastado 1 millón y pico, creo, en un central hace poco, que le van a pagar bastante, por mínimo 5 millones, 3, 4, 5 millones de euros por Calatrava, que es un jugador que fichó de primera federación y en un año, pues fíjate el rendimiento que le está dando.
Y también le han pagado, creo que son 4 o 5 millones de euros por Chirino, por el central holandés que se ha ido a la El Almería. O primero. sea, es decir, que yo creo que estamos hablando que el Castellón, al final, el riesgo que tomó Bob Bulgaris con estos fichajes, pues lo está sacando bastante bien. ¿Eso qué quiere decir? Que primero que el Castellón, yo creo que si va a preferir hacer caja con Flaccus, eso está clarísimo. Si lo puede vender por 1 millón, lo va a vender. Pero a lo mejor la opción de con el equipo que está haciendo el Real Murcia, prácticamente todo el mundo dice que estamos haciendo muy buenos fichajes y somos candidatos otra vez al ascenso, etcétera, etcétera. Si tú se lo cedes y en vez de cobrar este año, más o menos te aseguras de que el año que viene cobres si subimos, pues a lo mejor también le gusta. Pero yo creo que, como tú dices, Javi, va a ser una opción de final de mercado, porque el Castellón creo que va a apurar. Primero, Flaccus va a tratar de hacer la mejor pretemporada que pueda para quedarse en segunda división, eso está claro. Y luego que el Castellón va a tratar de sacar el rédito ya económico si tiene que salir Flaccus. Es que Y además Flaccus tiene pinta de tener mercado fuera, ¿eh? También, Sí. o sea, me extrañaría mucho. No, que dice Ladislao en el chat, dice, si no ha podido retener a Iriarte, ¿cómo va a traer a Flaccus? O sea, yo creo que el Murcia precisamente donde va a echar el resto es en el 9 potente, por lo que yo imagino, vamos. O sea, al final no es lo mismo que el mediocentro defensivo te pida X que te lo pida el delantero. Y también se estaba diciendo que ahí lo querían 3 o 4 equipos de segunda y el Murcia la ha conseguido Tenía ofertas de Ceuta, según Ángel García, ofertas de Ceuta, Cultural y Deportiva Leonesa y no sé si alguien más. Y Mirandés, creo que Mirandés en el tweet también lo puso, o sea que Mirandés es poca broma. Y lo han conseguido traer de un equipo como el Racing, que es que lo que digo, no venían de un, con todo mi respeto, no venía del Eldense, no venía de un Cartagena, venía del Racing que si bien es cierto que no ha jugado mucho ni ha sido titular, pero hostia, está en dinámica de un equipo que está prácticamente en nivel primera división. Entonces, yo lo de Iriarte sí que es verdad. A ver, yo pagaría por estar todos los días dentro, tener una cámara en la dirección deportiva. Imagino que si no viene Flaccus, evidentemente se estarán trabajando en otras alternativas. Igual que con Iriarte se barajaba también que no renovara. Imagino que la alternativa será igual de potente que un Iriarte. Claro, y que, bueno, como tú has comentado muchas veces, Heredia, hablamos sobre todo de Flaccus porque lo conocemos de esta temporada, pero bueno, que al final el mercado es muy extenso y se podría ir a por otro 9 en el caso de que no se pueda dar la operación Flaccus, ya fuera porque lo quiera otro equipo o ponga más pasta o porque el Castellón se lo quiere quedar finalmente. Al final eso, ¿no? O sea, que yo creo que el Real Murcia está haciendo un buen equipo, pero se va a dejar por lo menos 2 posiciones para la última semana de mercado, que es lo suyo. O sea, al final, yo era de los que decía de que fiche un delantero top desde el principio, pero entiendo, oye, que si no es posible y que si las 2 o 3 opciones que hay se van a finales de mercado, pues es que es lo que toca y ya está. Yo, por ejemplo, yo no sé quién es el director deportivo de la Cultura Leonesa o del Ceuta, pero yo apostaría por Flaccus. Yo si fuera, pero vamos, de cabeza, o sea, es un tío que en un equipo como el Murcia, en una plaza como el Murcia, en plan, es que había partidos, por ejemplo, el del Villarreal B, es que Murcia tiró una vez a puerta y fue un tiro que se inventó él desde el centro del campo. Es que es un tío que es autosuficiente y que ya de por sí, si lo abasteces, no te vale. Y imagino que habrá directores deportivos europeos fijándose en él. Pues hablando del tema salida, se hizo, bueno, hubo por ahí una imagen, ¿no? Del final del entrenamiento, Saveljic y Goiría hablando. A ver, como siempre, ¿no? Hay gente que dice que puede significar algo, gente que puede decir que no significa nada. Curioso, ¿no, Antonio? El año pasado con Baró pasó algo parecido. La cuestión es, Ángel García sacó hace mucho tiempo que quizás Saveljic tenía alguna oferta y demás. Haya oferta o no, o sea, quiero decirte, de que se le paguen la cláusula o bien se vaya a algún acuerdo con el club, lo que sí que parece es que quizá el Real Murcia es lo que menos le encaja en el puesto de central, ya es veterano, o sea, no significa que estuviesen hablando eso, pero podría cuadrar porque bueno, Saveljic podría salir. Sí, a ver, al final creo que mucha gente coincidirá conmigo de que si Saveljic sale, tampoco, desde mi punto de vista, yo no me voy a poner nervioso, ni voy a llorar, ni muchísimo menos. Creo que, como tú dices, que ese central que menos
como obviamente Alberto, por ejemplo, lo considero más indispensable que Sabeljic. Sabeljic creo que sí que es cierto que para jugar, para balón parado, para tener contundencia, para jugadas de estrategia, que también Echeverría le da mucha importancia, es un jugador que se puede sacar varios goles, tanto despejando como marcando. Pero al final, si lo que estamos planteando es un juego de campo abierto en el que tus centrales van a tener mucho riesgo a la espalda, Sabeljic ya lo hemos visto, que con un estilo de juego más defensivo como es el de Fran Fernández, incluso ya lo hemos visto sufrir a la espalda. Si nos ponemos un poquito más dándola a la línea defensiva varios pasos hacia adelante, pues puede sufrir más. Así que veremos qué es lo que pasa. Al final, yo creo que si hay interés como existe, pues la virtud de hoy día yo creo que podría ser tratar de aprovechar ese interés, no tener que pagarle nada al jugador, incluso recibir una compensación económica y tratar de fichar a un jugador como por José Oscar Gil, que renovó con el Castellón, pues eso sí que es un tipo de central un poco más bajo, un poco más veloz y que te garantiza quizá una salida de balón un poco más limpia y un poco más de velocidad al corte, que es lo que se exige. Lo que anunció Ángel García fue que estaba pretendido por el fútbol mexicano, bueno, creo que por un equipo que no se sabe cuál, pero eso fue la información que se dio. Y a ver, no hay que olvidarse que la temporada pasada, a mitad, estábamos pidiendo un central potente porque se veía que solo Alberto era el que daba la talla o el más fiable de la defensa. Entonces, yo creo que en el caso de una salida de Sabeljic, que no me parecería ninguna locura, sí que habría que intentar optar por un central, pues en este caso, fiable y potente para la categoría. Así que Y a todo esto tenemos ahí a un tal Andrés López Carmona, que no ha sonado de que vaya a salir, de Ahí que sigue. ocupa ficha sub-23, que es muy positivo para él, que es zurdo, que también es muy positivo para él porque Echeverría valora bastante el perfil zurdo. Y ojo que si acepta el rol de tercer, cuarto central, podría quedarse en el equipo. No sabemos todavía, no tenemos ninguna información de que vaya a salir, por lo menos hasta ahora. la cosa es A que mí, con Andrés. bueno, Sí, dale, tira, dale. Pedro. No, sí, que hasta ahora parece que no ha terminado de encajar, al menos con los entrenadores que ha venido. Ha salido cedido sobre todo. Pero bueno, pues, recuerdo cosas buenas de él y bueno, viene el Yeclano, es verdad que allí ha consumado un descenso, pero no sé, yo creo que se podría probar, al menos de inicio, si luego ves que no, pues otra cesión o ya venderlo definitivamente, que lo bueno es eso, que puedes empezar los partidos de liga y aún te queda algo de mercado por delante. No hay que olvidar que, o sea, la irrupción de Andrés el año pasado fue increíble. Sí que es verdad que yo creo que todos estamos de acuerdo que fue un error ese cambio de ficha, sobre todo porque el año pasado Murcia tenía 3 centrales y él era el cuarto de la rotación, sobre todo después de que llegara Alfaro, y fue un error ese cambio de ficha, porque sobre todo, más que error, porque era absolutamente innecesario. Y yo me lo creo como cuarto central, sinceramente. Se ha curtido en Yecla, ha jugado 11 partidos, la mayoría de titular en la segunda vuelta, y yo me lo creo como cuarto central, pero imagino que estarán buscando otra opción. Veremos la pretemporada, cómo va avanzando su minutaje, si cuenta más o menos Echeverría con él. Eso te iba a Y decir. respecto a lo de... Sí, dale. No, que te iba a decir que el sábado a las 10 contra el Albacete, yo creo que es partidazo para empezar. Estoy Sí. deseando de ver a los jugadores con la equipación, ver a Zeka corriendo por la banda derecha, ver a Schalke ahí tirando tiros desde lejos. Apunte de que lo van a echar online por CMM Play, que es la autonómica de Castilla-La Mancha, que lo avisaron esta semana. Alberto. Y bueno, sí, respecto, ya para acabar, lo que decís de Savage, la oferta del mercado mexicano, que en el mercado mexicano se maneja mucho dinero. Y un apunte, no quiere decir nada, pero Oscar Gil, canterano del Athletic Club de Bilbao, su último equipo antes del Castellón, el Amorebieta. Pero ha renovado con el Castellón. ¿Ha renovado ya? Que no Sí, lo había claro. cedido. A los 2 días de poner lo del rumor Ángel de García, Ángel sí. García, renovó con el Se Castellón. acabó mi piti, se acabó mi piti. Ah, Ya nada. está, se acabó mi piti. Quiero darle las gracias a Lucas JS11, grande Lucas, iba ya por aquí 17 meses dejándose el nivel 1, además de pago.
un grande, tanto Lucas como Javi, que nos fallan. Y bueno, lo que él dice que lo más importante es acertar en el sustituto de Iriarte. Dice, para un equipo tan ofensivo va a ser muy, muy importante. Yo creo que al final la pieza clave ahora mismo, conforme ve el equipo, es el sustituto de Iriarte y el delantero top. Porque la gente, algunas plantillas de estas 11 que sacáis en redes sociales, estáis poniendo a Mollita casi de medio centro defensivo. Yo creo que en un equipo, a ver, un equipo tan ofensivo como va a ser el Real Murcia, como poder puedes ponerlo, pero lo hay que correr hacia atrás. Decía y hablaba ya antes del tema de Sabelji. Yo creo que realmente lo que decía, y si Sabelji se va, el fútbol mexicano te va a dar más dinero. Yo creo que tienes la excusa perfecta de decir, oye, pues te das más dinero, yo te dejo marchar. Ficho un senior potente y Andrés López, siendo sub-23, siendo zurdo, pudiéndote hacer el apaño, que ojalá que no, ojalá que fichemos un lateral izquierdo, porque no quiero tener solo un lateral izquierdo otra temporada, pero que te pueda hacer el apaño como lateral izquierdo, incluso como medio centro defensivo. Pues, ojo con Andrés López, que es lo que dice Antonio, ¿no? Que ya veremos el sábado si juega o no, que lo mismo se queda fuera de la convocatoria y tal. Pero ahora mismo la opción Andrés López no es tan mala si vas a fichar un senior potente. Por seguir con temas, ya pasamos a temas un poquito menos buenos, que es lo que conocimos del plan de reestructuración, bueno, se ha caído, ¿no? Al final... bueno, había alegaciones contrarias a él, la audiencia provincial dijo que no, que se caía. Y a ver, no todo es tan malo, quiero decir que no vamos a volver a la deuda de 50 millones, pero es una faena gorda. Dijo el Horno de Belluga, que aunque suena así un poco a coña porque tiene la cuenta de la panadería y tal, creo que se llama Josué, sino que me perdone si me equivoco el nombre. Sabemos que es accionista, que él ha estado muy metido en la junta de accionistas y demás, y dijo que la idea es presentar otro. Entonces, Antonio, a ver, es una faena, pero porque por relajar un poco a la gente, la deuda con las administraciones públicas está saldada, se llegaron a muchos acuerdos con deudores privados, o sea que con acreedores privados, o sea que en este caso hay que ver, porque a lo mejor hay opción de intentar hacer otro o ya veremos. Sí, a ver, yo creo que el equipo de abogados encabezado por Higinio, yo creo que no va a dar su brazo a torcer. Y además, en este tipo de sentencias, normalmente ellos ya saben con más o menos con anterioridad de qué probabilidad hay de que salga o de que no salga. Sabían que tendría un riesgo y seguro que van a presentar alguna alternativa. Y de esa alternativa irá, pues, como tú dices, con acuerdo con más acreedores privados, que son lo que quita el plan de reestructuración. Lo que no nos quita nadie es que podemos ascender perfectamente porque no tenemos deuda ni con Seguridad Social ni con Hacienda. Eso es impepinable, pero luego habrá que tratar de reducir esos 11 millones de deuda que más o menos que se quedaría con el plan de reestructuración eliminado. Eso también afectaría a los contratos, por ejemplo, al naming del estadio, que recordemos que se volvió a negociar con Enrique Roca, pero el plan de reestructuración daría validez al contrato anterior, que se pagaban mucho menos por el naming. Veremos si en el contrato, seguramente yo creo que se cubrirían las espaldas, y en el contrato nuevo que firmaron, pues dirían que en el caso de que el anterior se anule, tuviese validez, se anularía automáticamente con la firma de este. Espero que sea así, y yo espero que el Real Murcia se haya cubierto la espalda en ese aspecto. Pero bueno, al final yo creo que van a presentar una alternativa y al final pues daremos otra vez esa vuelta a ver si por fin lo aceptan. Que Alberto, o sea, más allá de que al final sea algo que o sea, que la ley te lo permite y demás, así de primera suena un poco raro, ¿no? Que tú te puedas quitar la deuda privada así como así. O sea, otra cosa es que se puede hacer y alguna vía habrá. Pero yo creo que realmente, aun siendo murcianistas, somos conscientes de que sonaba raro. A ver, dentro de mis escasísimos conocimientos económicos y judiciales, sí que es verdad que lo que tú dices, que lo que pasa es que, claro, te lo vendían también que te quitaba la parte de las acciones, lo cambiabas por la deuda, pero claro, al final era una proporción un poco extraña, era un capital social pequeño para la deuda que tú te querías quitar, si no me equivoco. Y bueno, sí que es verdad que yo creo que llama, os lo comenté, que llama el golpe a Felipe, primero de nada, al final
la gente que ha impugnado el plan de reestructuración está en su derecho, es su dinero, y a la vista está que han tenido razón, porque un juez se la ha dado y no cabe recurso, es sentencia firme, o sea que es lo que hay. Yo soy el primero que me cabré cuando vi la noticia, pero al final cada uno reclama lo que es suyo. Y ya a mí lo que más me preocupó fue el golpe que le puede suponer a Felipe, porque sí que es verdad que se ha publicado también en la última hora lo de la ciudad deportiva que se retrasa, y a lo mejor unido a esto son demasiados golpes, porque al final esto le deja un poco tocado porque era su obra maestra para liberar a Murcia de deuda, y al final, como dice Antonio, no vuelve a los 50, pero sí que es verdad que son 11 millones que ya imagino que hablaban también en la noticia, no sé si era La Verdad, Onda Regional, que decían que tenían varias dudas con la sentencia porque no sabían si esa falta ese rechazo al plan afectaba a los que tenían firmado, a los que no, o a los dos tipos, o sea que a lo mejor el que tenía firmado el acuerdo, la quita se mantenía, entonces no se sabe muy bien, o dicen no saber muy bien en qué consiste la sentencia, que hay alguna falta de entendimiento, pero sí que es verdad que a mí me preocupa eso, porque al final son pagos que vas a tener que hacer anualmente, imagino, y eso es un gasto que le vas a tener que meter al presupuesto, que estando en el fútbol profesional no te supone nada, pero estando en primera federación, imagino que te puede abrir un boquete de 300, 400 mil euros fácilmente en el presupuesto, o medio kilo. Pues un segundo, porque mientras hablabais se ha suscrito Peter Lyon 21, se ha suscrito con el Prime, darle las gracias a Peter Lyon, ya sabes, bienvenido, que es la primera vez que te suscribes, te vas, mientras mi cámara se vuelve loca de la emoción, te vas a ahorrar la publicidad, apoyas al canal, y luego también el gran Salva VC6, que bueno, lleva aquí ya suscripción nivel 1, también dejándose la panoja, 7 meses que lleva ya por aquí, y bueno, un grande Salva, que la verdad que tuve la suerte en el último partido, por desgracia de Liga, conocerlo. O sea que me hubiese gustado conocerlo en la redonda, pero fue así. Mi cámara vuelve hoy a las andadas, pero bueno, mientras tanto es lo que estabas diciendo bueno, daros las gracias. Y Pedro Vidal, me falta tu opinión sobre esto, más que nada, pues eso, el mazazo anímico. No, bueno, parece que según la sentencia, sí es verdad que parece que no se han dado los recursos suficientes como para aprobar ese plan de reestructuración. A ver, yo creo que, y sobre todo lo importante, que se puede volver a presentar y se puede volver a renegociar y demás, o sea que tienes como una vía para salir de eso. Y luego también, pues lo que comentabais, ¿no? Que al final es deuda privada que no te ahoga tanto como puede ser la deuda pública, pues al final con Hacienda y demás que ya sabemos. Entonces esa es la parte positiva. La negativa es que parecía que Real Murcia ya había saldado toda su deuda definitivamente, pero bueno, te encuentras con este palo. Al final, como decís, cada uno tiene derecho a reclamar su dinero y me parece bien. Y nada, luego también por ahí está Agustín Ramos, que bueno, pues tiene sus argumentos, parece ser, que es verdad que la ha declarado, que dice que no termina de ser perjudicial para el Murcia, que si no, no lo habría hecho. A ver, sí, pero bueno, pues ahora tienes que volver un poco a las andadas y nada, es un palo, como decís, pero lo importante es que se puede revertir y que hay tiempo para ello. Y bueno, lo de la ciudad deportiva parecía que se veía venir un poco al ver que no había noticias. Y por lo que se comentaba también parecía que, bueno, al final hay que llegar a algunos acuerdos legales porque hay gente que vive cerca y demás. O sea que eso está seguro de que se va a alargar hasta 2026 mínimo para que empiecen a sonar noticias importantes. Pues ojo porque Falcon Plus, que es una leyenda que está por aquí en el chat, ha regalado una suscripción a la comunidad que le ha tocado a Iván Muñoz, así que Falcon, qué grande eres, tío, ahí. Tiene para la suya y para el resto, qué tío más grande. Y luego también se ha suscrito con el Prime. Bueno, se ha suscrito con el Prime J Polo 20. Darle las gracias, por supuesto. Y Browstone se ha suscrito con el Prime también. Me gusta esto, que se vaya suscribiendo gente nueva. Quizá no estéis conociendo ahora, quizá no. Pero daros las gracias, ya sabéis que os ahorráis la publicidad y sobre todo pues nos apoyáis al canal, que se agradece mucho. Como dice Pablito, hoy se cena.
A ver, bueno, y a ver, Antonio conoce más de este asunto, pero por arrojar un poco de info al tema, que es verdad que da, supuestamente el plan lo han echado para atrás varios motivos. Para empezar, porque en el momento que se presentó todavía seguía vigente la deuda con las administraciones públicas, pero a su vez, si yo no he entendido mal, también se echa para atrás porque se considera un agravio a los acreedores que se ha aprobado el plan de reestructuración, pero claro, como a las haciendas públicas, a las administraciones no le puede aplicar una quita, se ha considerado un perjuicio que a los acreedores privados sí, o algo de eso he entendido yo, no sé, Antonio. Sí, al final, pues es una. Al final está todo un poco concadenado, ¿no? Es decir, lo que dice más o menos que se puede entender es que si has pagado Hacienda, tienes dinero para pagar. Es decir, no para pagar ya, sino para quizá pagar de manera gradual y de manera porcentual, de igual manera a todos los acreedores. Entonces, por eso es uno de los motivos por el que dice, oye, si tenías el dinero guardado para pagarle a Hacienda cuando salía el plan de reestructuración, tenías que haberlo sacado antes, haberle pagado a los acreedores y luego ya empezar a pagarle a Hacienda. Que yo creo que eso es más o menos a lo que se refieren. Por otro lado, también tendremos que ver cómo plantean el nuevo plan de reestructuración, porque obviamente también afecta a la operación acordeón, que veremos si, obviamente, volveríamos todos a ser accionistas. Si la operación acordeón se queda atrás, volveríamos todos al porcentaje anterior y tendríamos que ver si se hace una nueva ampliación de capital o no, porque todo lo posterior quedaría anegado, porque quedaría completamente eliminado por una sentencia judicial. Y también veremos cómo plantea el club, porque cuando planteamos la operación plan acordeón y plan de reestructuración, venimos de varios, no sé cuántos, por ejemplo, 7, 8, 9, 10 ejercicios consecutivos teniendo pérdidas, pero ahora venimos de un ejercicio teniendo beneficios de casi medio millón de euros. A ver cómo se plantea eso, porque el plan de reestructuración es: soy insolvente y no puedo pagarle a mis acreedores. Ahora, ¿cómo defiendes que eres insolvente si tienes medio millón de beneficios? Eso también tienes que enfocarlo de esa manera y yo creo que va a ser complicado y tendremos que ver si se tiene que llegar a acuerdos con acreedores privados. Yo creo que casi 100%. Mientras hablabais, se ha suscrito, bueno, no se ha suscrito, ha regalado una suscripción a Antonio ahora, grandísimo Antonio ahora también, que no falla, y ha regalado una suscripción a la comunidad que le ha tocado a Álvaro X273. O sea, estáis muy a tope, tío, con el veranito, ya sabéis. Si tenéis el Prime o queréis dejar vuestro apoyo, está más que hecho y más que agradecido. Por cierto, importante, lo dice Ladislao Cubata en el chat. Dice: a Mauricio no se le hizo ninguna quita y ha impugnado igualmente. Pero precisamente a Mauricio no se le ha aceptado la impugnación. O sea, es la única que no se ha tenido en cuenta. O sea, que lo que se decía es, porque yo he leído cuando salió la noticia, y fíjate que no seré yo aquí el más fan de la Vega, pero había gente cagándose en Mauricio. En este caso, Mauricio ni pincha ni corta. A él le hubiera gustado a lo mejor pinchar, pero es que no, es que ni eso. Entonces yo creo que en este caso Mauricio ha sido algo que no tenía mucho más allá. Por ir terminando casi, bueno, dice Peter Lyon, eso de las 18 fichas máximo senior es nuevo en todas las categorías, eso ya lleva tiempo. De hecho, lleva bastante tiempo ya en las categorías no profesionales. Que a mí, y abro el debate ya si queréis lo comentamos, me parece una gilipollez. O sea, no sé cuál es el sentido que en primera red no puedas tener un equipo entero de senior. Pues promover a los jugadores jóvenes, darle espacio a los jugadores jóvenes para que puedan, que no sean solo los filiales, sino para que tengas jugadores jóvenes que puedan el objetivo de la federación en ese aspecto. Es lo único que, porque bueno, luego sube a segunda y puedes tener el equipo entero. Por ejemplo, el Cartagena de hace 2 años era un equipo de 32 años y pico de media, de plantilla, de edad, ¿eh? O sea, estamos hablando de que luego puedes tenerlo todos senior, todos mayores de 30, pero bueno, en esta categoría tiene que ser así. Vale, y ya por ir terminando, hemos conocido por fin, ¿no? Ha ido saliendo por fascículos todas las equipaciones de Joma. Hablando ya genéricamente, no centrándonos en ninguna, ¿qué valoración hacéis de la primera temporada de Joma? Yo diría que veníamos pidiendo diseños exclusivos, algo diferente a Adidas, que no sea todo catálogo y demás.
Y yo creo que, bueno, exceptuando las de entrenamiento que sí que eran, creo que en cuanto a lo que son las equipaciones de juego, pues me parece que han cumplido, ¿no? Han sacado diseños pues frescos, un poco renovando de lo que venía el Real Murcia. La segunda, por ejemplo, que es la que a mí más me ha gustado, no sé a vosotros, tiene detalles bastante chulos, no es la típica segunda que ves y dices básica y ya está. Y luego, respecto a la primera, pues me gusta, pero menos que la segunda, y creo que es que quizá la han querido cargar demasiado. Entonces se me queda un poco más atrás por eso, sobre todo. Y la tercera, pues bueno, creo que para ser tercera cumple, sin más. Pero bueno, que también tiene su forma, ¿no? No es la típica básica que podríamos ver otros años. Entonces, yo creo que el paso de Joma ha sido bastante bueno este primer año y no sé, yo creo que ha cumplido con las expectativas. Quién sabe el año que viene si puede mejorar a lo mejor la primera, pues estaría genial. Pero en mi opinión, yo diría que un notable. Coincido perfectamente. La tercera yo creo que es arriesgarte un poco a algo extravagante para ver si a la gente particular le gusta y la compra. Al final es militar, así como un tejido militar, a la gente le puede llegar a gustar, puede ser bueno. La segunda yo creo que es la más bonita. Desde mi punto de vista juega muy bien con el color del patrocinador a la misma vez que el cuello, etcétera, etcétera. Y bueno, y la primera no es, pero es por muy poco. La primera, como creo que coincidimos Pedro y yo, en que como que va muy sobrecargada, como que han querido meterle tanto, han querido hacerle tan única, que me parece que lleva demasiado detalle sin desprestigiarla, ¿eh? Yo creo que también es, comparado con el catálogo de Adidas, pues yo creo que ya va siendo hora de que tuviéramos algo novedoso y algo solo exclusivo para nosotros. Antes de que hable Heredia, perdón por cortar el rollo, pero es que se ha suscrito, soy muy cabrones. O sea, a ver, cuando suscribí entiendo que es para apoyar al canal, pero es que si yo digo el nombre del último suscriptor, a lo mejor no chapan el canal. Entonces, no me seáis tan cabrones, no me seáis tan cabrones. Ahora sí te doy las gracias porque te has suscrito ahí dejando tu suscripción. Joder. Gracias, tío, te va a saltar la publicidad. Pero tu nombre, tío, por lo que sea, no quiero que nos chapen. Alberto, te dejo. Bueno, ya independientemente de lo que es ya estilísticamente las camisetas, que yo para la ropa, verdad, soy muy básico, me parece bien que se le haya dado cierta narrativa a cada equipación. Hasta la tercera, que a mí me parece, tiene la narrativa, era lo tuyo. La segunda está chulísima, yo creo que es la mejor de las tres. Y la primera, sí que es verdad, pues le falta algo, le falta un poco, pero yo va a ser la que me va a comprar. Yo soy de primeras equipaciones y a mí me gusta bastante. Creo que la comparación con las del año pasado es absurda. O sea, Joma se nota que al final es un patrocinador un poco más pequeño y te personaliza y se ajusta más a los equipos de categorías inferiores y las equipaciones balance, por ponerle una nota, 8,5. Sí, a mí, yo por ponerle una pega, quizá el precio sí que lo veo. O sea, al final estás pagando lo mismo por Joma que por Adidas. Pero bueno, el fútbol es así y entiendo que el Real Murcia se llevará más porcentaje y las cosas son de muchas maneras que es más complejo de lo que podemos pensar. Mira, la gente está poniendo sus notas. Yo creo que la segunda es la que más nos gusta a todos. De hecho, yo si me pillo va a ser la segunda seguramente. Y bueno, ya por lo último de lo último, que veo que sois bastante los que seguís por aquí activos y vamos comentando un poquito todo, que tampoco hay mucho más de lo que hablar. Mira que había muchas cosas. Esto es una tontería, pero yo creo que a todos nos mola mucho. O sea, los nuevos marcadores, nuevos banquillos y demás, o sea, es una tontería porque con eso no se ganan partidos, pero va a estar guay. Y luego esto que dijeron, ¿no? De la Kiss Cam, de, qué sé, tonterías de estas que al final son americanadas, pero yo creo que esto va a dar un juego que flipa y sobre todo dinero. A ver, si yo entiendo que si van a meter la Kiss Cam, entiendo que va a haber nuevas animaciones en los marcadores, va a haber lo de las sustituciones. Wow, eso sería espectacular, ¿no? Como cuando vino España, que nosotros creíamos que en nuestros marcadores no se podía poner eso porque eran antiguos y resulta que es que no es que no pudiéramos, es que no queríamos, es que no lo poníamos nosotros.
El otro día creo que fue, no sé, en un partido, bueno, en Estados Unidos, que pillaron, no sé si algún ministro o algo así, bueno, con una mujer que no era la suya. O sea, ahí estaría muy gracioso que pasara algo en el Enrique Roca. Sí, algo puede pasar, algo de eso, Llevar cuidado con quién llevarse cuidado, exactamente, lo iba a decir, llevarse cuidado con quién vais. Sí, porque el palco de Enrique Roca ahora es el nuevo palco del Bernabéu. Ahora nadie se quiere quedar fuera, o sea que algunos lo pueden pillar infraganti, algunos o alguna. Sí, totalmente. Pues nada, chicos, dicho esto, la semana que viene, ya sabéis, sábado en Pinatar Arena, primer partido de pretemporada a las 10 de la mañana. Los que no podáis ir lo echarán en CMM Play. Que esto empieza, señores, esto empieza, ya hablaremos, diremos qué jugador no ha entrado, no ha tenido minutos, haremos supuestos de quién puede salir, quién no, pero bueno, al final todos tenemos ganas ya de ver echar el balón rodar. Precio, supongo que estáis preguntando de las entradas, imagino que 10 euros, como siempre, la verdad. Del filial sabemos algo nuevo, pues, mira, el Colunga, nuevo entrenador, es verdad que no lo habíamos dicho. Que Cuellar nos hizo un poco el lío, pero bueno, al final es entendible. ¿Y se pueden comprar allí la entrada? Sí podéis comprarla. Lo que no sé si el día de partido podréis, que imagino que sí, pero si vais cualquier día a Pinatar Arena, pues sí que podéis. Y si no, comprar la entrada, que bueno, que sé que muchos sois negativistas de comprar la entrada, pero a veces es lo que toca. Dicho esto, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos los que habéis pasado por el chat. Alberto, ahí con su camisetita del Real Murcia. Y la hace 2 años. La de la temporada innombrable por varias razones. Vaya gafado. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí en una noche de un domingo de julio. Se agradece un montón y lo dicho. Cuando pasen cositas interesantes, estaremos por aquí. Chao. Chao. Y ahora es cuando debería ser la outro, pero no está saliendo así. La llamada, el balón se mueve, Real Murcia la pasión no se detiene. Twitch en la pantalla, comenta la peña, hablando del Murcia, esto es una enseña. Goles y estadísticas, nadie se pierde, debate en directo, esto arde y hierve.